Que el Señor te siga bendiciendo, amada iglesia de Dios. Que el Señor te bendiga más. En el día de hoy tenemos un tema que a todos nos encanta. Es algo que a cada uno de nosotros nos gusta. A todos los que estamos aquí nos encanta pasar por pruebas. Y cuando no estamos pasando por pruebas, le pedimos a Dios: Señor, mándame una prueba. La disfrutamos las pruebas. Son maravillosas las pruebas. El día que no tenemos pruebas pensamos que ya estamos en el cielo. Y a nosotros los cristianos nos encanta esto, pasar por pruebas. Es algo rico y maravilloso. Y por eso la palabra de Dios en el día de hoy se llama avanzando en medio de la prueba. Porque eso es parte de nuestro currículum. Si somos cristianos, si le estamos sirviendo a Dios, el maestro de maestros, el rector de la universidad de la vida, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, estamos en la universidad de la vida. Todos los que estamos aquí estamos en la universidad de la vida. Somos alumnos del mejor maestro. Tenemos un maestro que nunca nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Ese maestro, juntamente con la prueba, él te da la salida. Ese no es un maestro que te abandona cuando está tomando el examen. Él te dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces, todos los que estamos aquí somos estudiantes de la universidad de la vida. Para madurar, para avanzar, para subir a otro nivel, tú y yo necesitamos pasar por lo que tanto nos encanta, lo que tanto disfrutamos, pasar por pruebas. Esto es lo más rico que a muchos de nosotros no nos gusta. Pero, ley de vida, todos tenemos que pasarla. Entonces, nosotros tenemos un maestro que no nos abandona en medio de la prueba. Ese maestro que nosotros tenemos, él se graduó en la universidad de la vida. A través del dolor y del sufrimiento y de la muerte en la cruz, él se graduó en esta universidad de la vida como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Aleluya. Y si él pasó por todas estas tribulaciones siendo el unigénito Hijo de Dios, ¿quiénes somos tú y yo para no pasar por pruebas? ¿Quiénes somos tú y yo para no pasar por pruebas? Entonces, estamos en la universidad de la vida y como buenos alumnos, como buenos estudiantes, tenemos que aprender de los momentos difíciles. De los momentos dolorosos tenemos que aprender. Porque en esta universidad, muchas veces para graduarnos, hermanos, tenemos que pasar por esos momentos dolorosos. He aquí un alumno. Usted puede ir buscando en Job capítulo 1. He aquí un alumno. Él fue probado
Él perdió todo lo que tenía. Él perdió sus empresas. Era el hombre más adinerado de sus tiempos. Este hombre tenía muchas empresas. Tenía sus colaboradores, tenía sus gerentes, tenía sus servidores. Pero a pesar de que este hombre era un hombre, dice el capítulo 1, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. A pesar de todo eso, por estar en la universidad de la vida, él tuvo que ser probado para poder aprender a adorar a Dios cuando no tenía nada. Porque para muchos de nosotros se nos hace muy fácil adorar a Dios cuando todo está bien. Cuando la nevera está llena, cuando te hacen una transferencia bancaria y sube el gozo grandísimo, gloria a Dios. Entonces, cuando todo está bien, hermanos, qué bueno es adorar a Dios, dice una alabanza. Entonces, como alumnos, nosotros vivimos en un constante aprendizaje en la universidad de la vida. La palabra de Dios declara que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Déjame decirte algo. El sufrimiento y el dolor que Dios permite o que la misma vida nos provoca, muchas veces nos va a ayudar a madurar, nos va a llevar a nuevo nivel. Pero déjame decirte algo. Lo que te hace a ti valioso no es que hayas sufrido, sino que tú aprendiste del sufrimiento. Lo que te hace valioso no es qué tanto has sufrido, sino que tú aprendiste de ese sufrimiento. Algunos de nosotros, hermanos, no salimos de una prueba, no salimos de un dolor porque somos cabeza dura. Somos sufridores profesionales porque nunca aprendemos. Nunca aprendemos del sufrimiento. Y es que el sufrimiento cuando llega a tu vida, cuando llega a mi vida, viene con un propósito. Y todo sufrimiento, todo dolor trae sufrimiento, trae un aprendizaje. Entonces, si nosotros no aprendemos del sufrimiento, si no aprendemos del dolor, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Qué tú aprendiste de esa persona que te engañó? ¿Qué tú aprendiste del divorcio? ¿Qué tú aprendiste de esa relación que no funcionó? ¿Qué tú aprendiste de haber confiado en una persona que luego te traicionó? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste del abandono? ¿Qué aprendiste del rechazo de las personas que te rechazaron cuando más tú lo necesitabas? ¿Qué aprendiste de eso? Porque si tú y yo no tenemos aprendizaje de estas cosas, no vamos a pasar a otro nivel, no vamos a madurar en la universidad de la vida. Y lo que nos hace valioso no es lo que hayamos sufrido, sino qué aprendimos de eso. ¿Qué aprendiste de ese dinero que no debiste tomar y que hoy es una deuda que tú no puedes pagar? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendiste de tomar tarjeta de crédito de una manera descontrolada? Y es una deuda que hoy no puedes pagar. ¿Qué tú aprendiste de eso? Porque lo que te hace valioso no es el sufrimiento que tú hayas pasado, sino que tú aprendiste de ese sufrimiento.
Lamentablemente, muchos de nosotros somos sufridores profesionales, porque ninguno de nosotros aprendemos de nuestros errores. Somos muy cabezones y seguimos tomando malas decisiones. No aprendemos de nuestras malas decisiones. No aprendemos de la enfermedad, del dolor, de las cosas que Dios usa para enseñarnos en la universidad de la vida. ¿Qué tú aprendiste cuando las personas te abandonaron en tus momentos más difíciles? Tú aprendiste en esos momentos a saber cuáles son tus verdaderos amigos. Tú aprendiste en esos momentos donde te abandonaron a reconocer quiénes son las verdaderas personas que te aman. Porque lo que te hace valioso no es pasar por una prueba. No estar viviendo una prueba. Es lo que tú y yo aprendemos de la prueba. Y en la universidad de la vida tenemos un maestro. Y ese maestro se llama el dolor. El dolor tiene un poder de reorientar nuestra vida. El maestro del dolor tiene un poder de conectarte a la voluntad de Dios cuando tú vas por un camino equivocado. En la universidad de la vida, muchas veces nuestro rector nos envía un maestro que nos reorienta. Ese maestro del dolor hizo que cuando Jacob iba caminando hacia un lugar, ese maestro le provocó dolor en una pierna, para que él cojeando se reorientara a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que hace el dolor. Cuando nosotros no estamos saliendo de la voluntad de Dios, Él viene y nos golpea. Como a Jacob. Para que nosotros nos conectemos a la voluntad de Dios. El maestro del dolor fue el que permitió que a Sansón le quitaran los ojos. Para que él con dolor aprendiera a no ser un hombre faldero. Para que él con dolor aprendiera a no enamorarse de las mujeres que no debía enamorarse. Para que él con el dolor de no tener esos ojos entendiera que él fue llamado para los propósitos redentores de Dios. Entonces ese maestro Dios lo usa muchas veces cuando tú te estás saliendo. Cuando tú estás abandonando la oración, cuando tú estás abandonando tu compromiso con Dios, cuando tú estás caminando en el pecado, te van a enviar a ese maestro para reorientarte. Te van a enviar ese maestro como a Jonás. Jonás agarra y lo mandan para un lugar. Le dicen, mira, vete a Nínive y predícale a esa gente. Porque Dios tiene un propósito con la gente de Nínive. Sin embargo, Jonás, cabezón, inmaduro, como muchos de nosotros, que Dios nos dice una cosa, Dios nos dice, vete por aquí, nosotros nos vamos por este lado. Tomó un barco y se fue a otro lugar. A donde Dios a él no lo mandó. Entonces el maestro del dolor provoca que él sea echado en el mar. Y Dios envía un pez para que en medio de ese dolor él clamara. Y entendiera que no era para donde él iba, sino que Dios lo ha enviado a él para Nínive. Porque muchas veces cuando estamos caminando en vía contraria no entendemos el dolor. Porque el dolor es uno de los maestros que más nos enseña. Tiene un poder de reorientarnos a la voluntad de Dios. Tiene un poder de conectarnos a la voluntad de Dios cuando nos estamos saliendo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el dolor tiene un propósito más especial, que nuestras mejores oraciones no son las que hacemos aquí en la iglesia.
Nuestras mejores oraciones las escuchamos en el pasillo de un hospital. Nuestras mejores oraciones surgen en el momento más difícil. Cuando el diagnóstico es contrario. Cuando las probabilidades son pocas. Salen nuestras mejores oraciones que llegan al trono de Dios. Aleluya. Eso es lo que hace el maestro del dolor. Te reorienta. El maestro del dolor hizo que Pablo en una cárcel aprendiera de la vida. Ese maestro hizo que Pablo, estando en una cárcel, diga: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. En todo y por todo estoy enseñado. Sé vivir en abundancia. Sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dijo él. Él no estaba en un resort. Él estaba en una cárcel cuando dijo eso. Porque nuestras mejores oraciones, nuestros mejores aprendizajes surgen en los momentos más dolorosos. Y Job, como estudiante de la vida, él no fue exonerado de nada de esto. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos pasando por esos momentos dolorosos, por lo general, Dios muchas veces no te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Él te va a dar lo que tú necesitas. La prueba no cambian los planes de Dios para tu vida. Los momentos dolorosos no cambian a Dios, es a ti que te van a cambiar. Y muchas veces en medio de la prueba tú le estás pidiendo cosas a Dios y Dios no te va a dar lo que tú le estás pidiendo, sino lo que tú necesitas. En una clínica de rehabilitación estaba colgada esta frase. Quería compartirla. Cuando nosotros estamos orando muchas veces, pensamos que todo lo que le estamos pidiendo a Dios nos va a llegar. Y Dios muchas veces no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos. Oiga cómo dice esa frase. Le pedí a Dios fuerza para lograr grandeza, pero fui hecho débil para que pudiera humildemente obedecer. Le pedí a Dios salud para hacer muchas cosas, pero me fue dada enfermedad para hacer mejores cosas a pesar de mi crisis de salud. Le pedí riqueza para poder ser feliz, pero me fue dada pobreza para que pueda serme sabio. Le pedí a Dios poder para liderar a los hombres y me fue dada humildad para que pueda necesitar solo a Dios. Le pedí todas las cosas para poder disfrutar la vida, pero Dios me dio vida para poder disfrutar de todas las cosas. No tuve nada de lo que pedí, sino todo lo que necesitaba. Y a pesar de que no recibí todo lo que pedí, todas mis oraciones fueron contestadas. Y ahora, entre los hombres, soy el hombre más ricamente bendecido. Aleluya. No es lo que tú quieres, es lo que tú necesitas. Dice Job, capítulo 1, 20 al 22. Y Job 2, 7 de verso a 10, ahí estaremos. Dice la palabra de Dios así. Job 1, verso 20 al 22, está ahí. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo:
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice el capítulo 2, Richard, jóvenes, a ver si me... 2, versos del 7 al 10 de Job, están todos ahí. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí vemos a este hombre, un hombre que tenía una vida aparentemente perfecta. Tenía una familia maravillosa, tenía 7 hijos y 3 hijas. Este hombre tenía una familia muy unida. Job era un hombre de oración. Era un hombre, dice la palabra de Dios, que como él no había otro en la tierra. Era un hombre que llevaba la vida que muchos de nosotros deseamos, un hombre próspero en todo. Job era un empresario multimillonario en este tiempo. Dice que como él no había nadie en Oriente. Tenía empresas, tenía negocios, tenía muchas ovejas, muchos bueyes, muchos camellos. Sus negocios iban en aumento. Tenía una familia maravillosa. Y sus hijos eran muy unidos. Dice que estos jóvenes de tiempo en tiempo celebraban reuniones familiares. Desde el primogénito hasta el menor. Job tenía una vida perfecta. La vida que tú y yo a veces queremos. Una familia maravillosa, una cartera maravillosa. Todo iba bien. Sin embargo, en la universidad de la vida, él tenía que pasar por estas situaciones. Tenía que pasar por estos momentos difíciles. Job tenía que ser probado. Porque en esta vida, hermanos, las pruebas no vendrán porque tú y yo estemos muchas veces en pecado. No necesariamente. O sea, el hecho de que tú estés pasando por pruebas no es porque tú estás en pecado. Job era un hombre íntegro, era un hombre bueno. Y este libro siempre se hace la pregunta que por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Porque ninguno de nosotros estamos exonerados de pasar por los momentos dolorosos. Esos momentos son lo que el Señor usa para reorientarnos. Cuando te está saliendo muchas veces y cuando tú no entiendes los propósitos de Dios, el Señor viene y te da por la pierna. Para que tú como Jacob camines por donde Dios te quiere. Para que tú camines en la voluntad perfecta de Dios. Entonces la vida cristiana es una vida de luchas, es una vida de prueba. Desde que nosotros nos convertimos, Dios comienza a trabajar con nosotros. Y comienza a trabajar en nuestro carácter. Y uno de los mejores salones para el desarrollo del carácter es la prueba. Si estamos en la vida, si estamos en los caminos del Señor, tendremos que pasar
por momentos difíciles. Tenemos que pasar por momentos de dolor como Jesucristo lo pasó. Pero la palabra de Dios dice que pasaremos por agua y que pasaremos por fuego y que saldremos en victoria. Entonces, cuando pasamos por prueba, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y le decimos a Dios, yo no merezco esto, yo no merezco porque yo te sirvo, porque yo estoy de lleno en las cosas de Dios. Pero ninguno de nosotros, hermanos, estamos exonerados de las pruebas y de las crisis. Porque muchas veces lo que no entendemos cuando todo está bien, lo entendemos en el momento del dolor. Y este hombre, en medio de su momento tan doloroso, dice ahí que cuando hoy vienen y le dan la noticia, dice que se postró en tierra y adoró. Yo no sé tú, pero la muerte de un ser querido es fuerte. Yo lo he vivido. Yo no tengo ni madre ni padre. En mis últimos años mi padre, mi madre tiene 1 año. Y yo lo he visto de ahí. Pero una de las cosas más dolorosas es la muerte repentina. Cuando una persona con la cual tú estuviste hablando, al rato te dicen que ya no está vivo. ¿Por qué? Porque hay un duelo anticipado para aquella persona que tú sabes que ya está en una situación y tú sabes que está en un punto que se puede morir. Hay un duelo anticipado. Dios va preparando a la persona y Dios te va preparando a ti. Pero hermano, nadie se desea la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Porque cuando se muere una esposa, queda un viudo. Cuando se muere un viudo, ¿verdad? Cuando se muere un esposo, queda una viuda. Pero cuando se muere un hijo, ¿qué queda? Este hombre, en medio de las tragedias más dolorosas, en medio de sus momentos más difíciles, dice que se postró en tierra y adoró. Porque hay una enseñanza en medio de la prueba. Es muy fácil adorar cuando todo está bien. Cuando la cartera está llena, cuando estoy en un puesto, cuando estoy en un lugar de autoridad. Sin embargo, llegará la prueba para enseñarnos a nosotros a adorar a Dios no por lo que Él me da, sino por quien Él es. Porque la prueba nos enseña a adorar a Dios incondicionalmente. Los que han pasado por prueba, como Job, como David, estando en una cueva, acorralado y en peligro de muerte, él pudo decir en ese momento y levantar su mejor adoración y decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará a mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Porque en el momento más difícil es que sale nuestra mejor alabanza. Y este hombre, de una manera extraña, dice que se postró en tierra cuando le dijeron que sus 10 hijos habían perdido la vida en un solo día. Imagínense cómo se sentía este hombre. En un funeral, 10 difuntos. ¿A cuál le dedico más tiempo? Fue que perdí mis 10 hijos en un día, en un momento. Las pérdidas materiales se pueden recuperar, pero cuando se pierde un hijo, ¿qué queda? Usted dirá: quedó la esposa, pero no es fácil, es duro lo que vivió este hombre. Sin embargo, en medio de esa prueba, él decidió adorar a Dios
y se mantuvo firme en medio de su situación dolorosa. Job decidió seguir avanzando a pesar del momento más doloroso de su vida. Él estaba siendo probado. Él estaba experimentando el maestro del dolor, que lo estaba reorientando a adorar a Dios en el momento de la crisis. ¿Por qué? Porque el que está firme en el momento de la prueba fue porque estuvo de rodillas en el momento de la prosperidad. Y este hombre, que era un hombre de oración, que oraba mucho, cuando todo estaba bien, cuando vino la prueba, él se pudo mantener firme. ¿Por qué? Porque el que está firme muchas veces en el momento doloroso fue porque estuvo de rodillas en el momento de la prosperidad. Y este hombre, hermanos, pudo avanzar en medio de ese momento tan difícil. Y él pasó por pruebas, como tú y yo, que nos encantan. Disfrutamos las pruebas. Las disfrutamos, son maravillosas. Y a veces cuando no tenemos pruebas le decimos: Señor, mándame otra prueba. Envíame otra prueba, que esto es rico. Pero las pruebas nos enseñan, edifican nuestro carácter. Estamos tú y yo en el salón de clase. Estamos en la universidad de la vida. Y lo que tú no aprendas cuando estás en el trono, cuando estás en un lugar de autoridad, cuando estás en la prosperidad, lo vas a aprender en el momento difícil. Porque Job estaba recibiendo una enseñanza. A pesar de que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre intachable. Entonces no te preguntes muchas veces: ¿y por qué a mí? Jesús te va a decir: porque a mí también, yo siendo el Hijo de Dios, tuve que pasar por todo eso. Y si yo pasé por todo eso, yo voy a pasar contigo en medio de la prueba y te voy a dar la victoria. Aleluya. Entonces, la realidad es que los momentos difíciles van a llegar. Van a llegar. Y este hombre vivió lo más doloroso. Una muerte repentina. Fue afligido en medio de su situación que parecía muy estable. Sin embargo, sus amigos, que no eran ningunos amigos, porque muchas veces tú y yo tenemos que ser muy cuidadosos. ¿A quién le decimos nuestros procesos? Sí, tenemos que ser cuidadosos. ¿A quién? Yo estoy pasando por esta situación. Tienes que ser muy cuidadoso. Porque no todo el que te escucha es tu amigo. Tienes que ser muy cuidadoso, porque a veces un proceso que tú debes llevarlo de rodillas en privado delante de Dios, tú comienzas a publicarlo en las redes, llevando tu dolor y tu sufrimiento para que la gente, como los amigos de Job, ¿cómo es? Cotorreen. Ahí está la sierva de Dios. Y que en Cristo lo tenía todo, mira. Yo sabía. Ahí está el evangelista. Entonces, tu dolor y tu situación no es para que lo estés publicando por las redes. Lleva esa situación al trono de Dios en privado, para que Dios se glorifique en lo público en esa prueba que tú estás viviendo. Tu batalla no se pelea en lo público. A veces es necesario comunicarle a los líderes: yo necesito la oración. Eso es sabiduría. A hombres maduros, compartir ese proceso con mujeres de Dios, de oración, que puedan ir de la mano contigo, pero no puedan divulgar. Job tenía 3 amigos y ellos llegaron supuestamente para conocer, pero lo estaban acusando a Dios de lo que él estaba viviendo
era producto del pecado. Y yo te quiero decir de parte de Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy, que nada de lo que te está pasando está fuera del control de Dios. Que no cae una hoja si Dios no lo permite. Que los pelos de tu cabeza están contados. Y si Dios lo permitió, el maestro va contigo en medio de esa prueba. Aleluya. Entonces, Dios permite pruebas porque Él quiere que te acerques más a Él. Las pruebas tienen un poder de acercarte más. Las pruebas tienen ese poder de reorientarte. Hay problemas que Dios no te ha solucionado, porque ese problema es lo que te tiene cerca del altar. Hay cosas que Dios no te la ha dado a ti, porque son esas cosas las que te tienen cerca de Dios. Hay pruebas que Dios no te ha solucionado, porque esa prueba es lo que te tiene más aferrado a Cristo. Bendita la prueba que te llevó más a la oración. Bendita la prueba que te llevó a aferrarte más de Cristo. Bendita la prueba que te llevó a elevar tu nivel de oración. Bendita la prueba que te llevó a otro nivel de vida, a otro nivel de bendición y a otro nivel de prosperidad. Porque lo que no entendemos cuando todo está bien, lo entendemos en el momento del dolor. Y si Dios tiene que permitir que pasen un montón de cosas hasta el punto que te rindas, Él lo va a hacer. Porque hay algunos que somos muy cabezones. Somos muy duros de corazón. Entonces Dios te está llamando con amor. Dios te quiere reorientar con el amor. Sin embargo, tú sigues en lo tuyo. Como no entendiste al maestro del amor en la universidad de la vida, entonces Dios te envía al maestro del dolor. Y te da en la pierna. Y cuando sientes el dolor, cuando sientes la crisis, entonces haces como Jonás y te conecta a la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú no entiendes lo que Dios quiere contigo, porque toda prueba, todo momento doloroso, lo único que busca es acercarte más a Dios. Lo que busca es conectarte más a los propósitos de Dios. Por eso Job dijo al final de su situación: de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya, aleluya. Lo que tú no entiendes en medio de esta crisis, en medio de esta situación, lo vas a entender a través del dolor. Cuando nosotros estamos pasando por prueba, recordemos que hay un propósito y que Dios está poniendo sus ojos sobre ti. Que Dios no te va a probar sin tener un gran propósito en tu vida. Entonces, Dios a ti no te pasa por el fuego simplemente para castigarte. Dios te pasa por la prueba. Eres probado para llevarte a un mayor nivel. Porque tú no puedes ir a la universidad si no pasas los exámenes. No puedes ir a otro nivel si no eres probado. Entonces a veces, hermano, por tener un desconocimiento, nosotros no sabemos entre lo que es cuando Dios nos está probando y cuando Satanás nos está tentando. Hay una gran diferencia entre probar y tentar. La palabra probar está escrita en el griego dokimon, no Pokémon. La palabra probar significa localizar una debilidad con el propósito de reforzarla y fortalecerla.
La palabra tentar viene del griego periazo. Significa encontrar una debilidad para usarla y destruir a la persona. Mientras Dios te prueba para añadirte, Satanás localiza una debilidad. Y por esa debilidad, Él te va a atacar. Entonces tienes que reconocer cuando tú estás siendo probado y cuando tú estás siendo tentado. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 que Dios no tienta a nadie. Dios no es tentado por el mal. Mientras Dios te prueba para añadirte, Satanás te tienta para quitarte. Porque la prueba tiene un poder que no tiene la tentación. Cuando la tentación viene para arrestarte, para dividir tu familia, para traer situaciones, para quitarte el poder, para quitarte la unción. La tentación viene para quitarte. Satanás localiza una debilidad y él va a atacar. Y si tú eres como David o como Sansón, que siempre iba de situación en situación, nunca vas a entender los propósitos de Dios. Entonces, cuando Dios te prueba es porque Él quiere algo mejor de ti. La palabra de Dios dice en Santiago 1 que seamos de sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. Y otra versión dice que nos sintamos dichosos cuando estemos pasando por una prueba que Dios ha permitido. Las pruebas vienen del cielo para llevarte a otro nivel. Las aflicciones del cielo tienen un nombre. Se llaman pruebas. Las aflicciones del infierno tienen un nombre. Se llaman tentación. Y las aflicciones de la tierra tienen otro nombre. Se llama consecuencia. Porque a veces estamos aquí viviendo la consecuencia en la tierra de nuestras malas decisiones. A veces le estamos llamando prueba a la consecuencia de una mala decisión. A veces decimos que Dios nos está probando, pero lo que estamos recibiendo es la consecuencia de nuestra necedad, de nuestra dureza de corazón y de ceder a la tentación que el diablo nos puso. Entonces tiene que distinguir. Las aflicciones del cielo son pruebas que nos van a ayudar a mejorar, nos van a llevar a otro nivel. Pero cuando la aflicción viene del infierno es para quitarte, para extraer lo que Dios te ha dado. Entonces a Dios se le dice que sí y al diablo se le dice que no. Cuando Dios, hermano, nos prueba muchas veces, es porque quiere que aprendamos a adorar a Dios cuando no tenemos nada. Porque es muy fácil adorar a Dios con todo. Pero hay una enseñanza en esto. Porque lo que no aprendemos en la prosperidad, lo vamos a aprender en la adversidad. La Biblia habla en Daniel capítulo 4 del rey Nabucodonosor. Este hombre estaba próspero. Dice el verso 4 que él estaba en su casa, él estaba floreciente en su palacio. Y este hombre, Nabucodonosor, estando en un lugar de reinado, estando en un lugar de autoridad, estando en una posición de poder, nunca entendió el plan de Dios. Y dice que este hombre, en medio de su prosperidad, el Señor le muestra un sueño donde él ve a un árbol frondoso. Y que ese árbol era cortado y echado entre las bestias del campo.
Le estaba mostrando que en ese momento que él estaba en reino, Dios le estaba quitando el reino para que entienda los planes de Dios. Y dice que este hombre, a pesar de que Daniel le dijo que lo que él iba a vivir era que iba a pasar 7 años, que Dios lo iba a quitar del trono y que lo iba a llevar a comer estiércol con la bestia del campo hasta que entienda que el cielo gobierna. Hasta que entienda que Dios reina sobre todo y que le da el reino a quien Él quiere. Hasta que entienda que Dios toma al hombre más bajo y lo pone en lugares de autoridad. Y como Nabucodonosor no entendió que fue Dios que lo puso ahí, él dice: yo estoy en mi palacio. Dice el verso 26. Todavía Daniel le aconseja, porque Dios le dio una oportunidad a este hombre. Yo estoy en mi palacio, en el reinado que yo he logrado, con mi poder, con mi fuerza, con mi sabiduría, todo yo logré esto. Se oyó una voz del cielo que dijo: cortado eres y echado eres entre las bestias, para que entienda que Dios reina sobre todo y le da el reino a quien Él quiere. Lo que él no entendió cuando estaba en su mundo, porque la realidad es que cuando todo va bien, el ser humano como que tiene una tendencia como a olvidarse de Dios. Cuando todo está bien, muchas veces hasta mandamos la ofrenda y nos vamos. Tómame, envía el diezmo y nos apartamos. Porque muchas veces la prosperidad, el gobierno, el reino nos acomoda muchas cosas que nos desconectan del plan de Dios. Y Nabucodonosor no entendió nada de eso. Y el Señor le dijo a través de Daniel: cortado eres. 7 años vas a pasar comiendo con la bestia del campo. 7 años será echado de entre los hombres y será quitado del lugar de autoridad, para que entienda que el cielo gobierna. Aleluya. Pero oye lo que dice aquí. Dice que al cabo de 7 años mi razón me fue devuelta. Y alcé mis ojos al cielo y bendije a mi Dios, el Rey Altísimo, Rey Todopoderoso, que gobierna y que le da el reino a quien Él quiere. Y en ese momento fue restaurado y mayor grandeza le dio Dios. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta como Él en un principio, Dios lo humilla. Y cuando Él estuvo comiendo estiércol, Él entendió la voluntad de Dios. Porque lo que no entendemos en la prosperidad, lo vamos a entender en la adversidad. Dios está trabajando con nuestra vida, pero Él no quiere hacer entender que lo que estemos viviendo, por muy fuerte o por muy difícil que estemos viviendo, no es una prueba que nosotros no podamos superar. El maestro en la universidad de la vida no te da una prueba que tú no puedas superar. Él te dice a ti: yo soy el maestro y tú eres el alumno, y esta prueba la vamos a pasar juntos tú y yo. Aleluya. Entonces, no temas ni te acobarde, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando Dios te prueba muchas veces, es porque Él quiere algo mejor para ti. Cuando Dios te está pasando por esa situación de dolor, es para que tú aprendas a adorarle a Dios cuando no tiene nada, cuando el diagnóstico es favorable, cuando la crisis está más difícil. Es ahí donde Dios nos está dando una enseñanza. Porque nuestras mejores historias surgen de nuestras situaciones más dolorosas.
Nuestros mejores libros los escribimos en momentos más dolorosos. ¿Dónde escribió Pablo las epístolas? En una cárcel. ¿Dónde David escribió los salmos? En una cueva. Porque tus mejores historias, tus mejores libros serán escritos en medio de esa prueba más dolorosa. Tus mejores historias saldrán de tus momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque estas cosas están creadas para nosotros, hermanos, escribir nuestra propia historia. Así que en medio del dolor escribe tu mejor epístola. Dale tu mejor adoración a Dios en este tiempo. Saca tus mejores cánticos. Dale tu mejor alabanza. Dale tu mejor adoración. Dile como dijo Jehová Dios. Jehová quitó, sea Dios glorificado. Entonces, Dios quiere hacernos entender que muchas veces, en toda prueba, Dios siempre tiene el control. Hay una canción que dice, oye cómo dice, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque yo no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Aleluya. Soy bendecido. Duermo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Si las deudas te arropan, Dios tiene el control. Si te sientes impotente ante esa situación, Dios siempre tiene el control. Si la enfermedad te ha tocado, Dios siempre tiene el control. Si te abandonó la persona que más amaste, Dios siempre tiene el control. Duermo tranquilo, soy bendecido, yo vivo en paz, porque mi Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control.